Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a los que se están sumando en el día de hoy, ya nuestra última jornada. Miren cómo pasó de rápido, bastante productiva. Así lo han manifestado ustedes en nuestras reuniones, en nuestros talleres complementarios, así que felicitaciones a todas y todos por este un trabajo en conjunto. Así que muy bien que estén acá. Así que vamos a esperar unos minutitos mientras van ingresando para comenzar a la hora. Por mientras, aprovechen de saludar, de contar dónde están, de qué organización están representando, mientras se van sumando los demás asistentes. Vamos a empezar en un minutito más. Muy bien ahí. Cristian González, Ruth Ponce, Marta Valenzuela, muy bien. Saludos de Punta Arenas por ahí también. Cámara de Turismo Calbuco, perfecto, muy bien. Vamos a empezar pronto, en unos minutitos. Tenemos harta actividad hoy día. Muy bien ahí, María Patricia Aguirre, Mariano, muy bien. Juan Armijo, perfecto, bien. Bienvenida y bienvenidos. Nueva Imperial, Guillón, bienvenido. Adriana, qué bueno. Bienvenida y bienvenida a los que se están sumando. Vamos a partir en unos minutitos, ¿ya? Hoy día nuestra última jornada. Nos van a extrañar, yo creo, ¿ah? Sí, Carolina. También nos da mucha pena también. De verdad lo hemos pasado muy bien con ustedes. Ha sido muy participativo, hemos hecho hartas cosas, así que también. Pero se vendrán más cosas siempre. Ahora depende también de ustedes. Ahí, ¿ah? De las cosas que ustedes pueden realizar ahora, imagínense todo lo que pueden lograr. Muy bien. Cámara de Turismo Río Negro, perfecto. Bien, vamos a esperar un minutito más y vamos a comenzar porque tenemos muchas actividades el día de hoy. Bienvenida, bienvenidos. Bueno, ya entonces por la hora, muy puntuales, muchas gracias. De ahí se van a ir sumando. Bien, Adriana, qué bueno que te haya gustado. Muchas gracias. Saludos también. Bien, bien. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta, ya como lo habíamos comentado, esta sexta y última jornada del programa Más Líderes de Turismo. Nos alegra de verdad encontrarnos nuevamente para seguir fortaleciendo todas estas capacidades concretas de gestión, articulación y comunicación desde su organización y territorio, que está muy bien representado ahí también en el día de hoy, como lo vemos en el chat. Como siempre, saludamos al equipo de Transforma Turismo que nos acompaña en la implementación del programa, especialmente a Marilyn Masbernat, gerente del programa Transforma Turismo, a Rosa Isla, Cristian Castro, Nicolás Carballo y a todo el equipo técnico que está apoyando el desarrollo de la jornada. Hoy estamos en la segunda sesión del eje de inteligencia turística y comunicación estratégica, en la que en específico hoy está dedicada a las estrategias de comunicación para el posicionamiento gremial en el contexto nacional.
Hablar, como ustedes saben, de comunicación no es solamente de redes sociales o difusión, es realmente definir con claridad, con una estrategia, lo que representa la organización, qué valores entrega, cuáles son sus convicciones y la capacidad también de convocar. Y cómo esto transforma finalmente todo ese trabajo en una voz reconocible, confiable e influyente. Así que muy importante todo lo que tiene que ver con la comunicación y la inteligencia turística. Por lo tanto, hoy día la comunicación es importante y por eso vamos a tener dos momentos muy relevantes. El primero, una gran clase magistral a cargo de Tomás Sánchez, CEO de TKO, quien va a ser en esta instancia moderado por Nicolás Carballo. Luego vamos a desarrollar el panel transformador, que va a ser un poco distinto. Dos líderes, ¿no es cierto?, van a representarlos a ustedes de esta gran red, que van a recibir un coach, una asesoría en vivo, que les va a servir mucho a ustedes también, porque son casos que los representan para fortalecer estas situaciones de posicionamiento y comunicación gremial, que es el tema de hoy. Y esta actividad va a estar moderada por Malin Masbernat y contará con la asesoría de Paola Núñez y una invitada que pronto sabrán quién es. Estamos muy entusiasmados por todo lo que estamos viviendo estas 3 semanas, con las clases magistrales, los talleres complementarios, toda la información, comentario y todo lo que hemos desarrollado en este momento. Por lo tanto, estamos muy contentos por el trabajo que ustedes han estado realizando. Por lo mismo, para consolidar y mirar todo lo que ha sido este proceso, queremos comenzar invitando a nuestra presidenta del programa, Lorena Arriagada, para que nos dé las palabras de inicio y también que nos cuente un poquito cómo ha visto también el contexto de toda esta semana. Por favor, Lorena, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por saludarme al inicio. La verdad es que les quiero robar algunos minutos, un poquito, del tiempo de todos, porque, bueno, hoy día estamos cerrando no solamente un taller o un proceso de capacitación, también con este proyecto que ha sido un anhelo de toda la gobernanza de cada uno de los gremios que integramos el Transforma Turismo y en el cual yo tengo digamos, me honra presidirlo, quisimos durante mucho tiempo hacer este ciclo. Bueno, y las cosas suceden cuando tienen que suceder. Finalmente, creo que estamos cerrando prácticamente el Transforma después de una década con un proceso extraordinariamente valioso. Los gremios, yo siempre he dicho, son quienes continúan a veces cuando tenemos, por supuesto, cambios de autoridades o cambios de gobierno. Los gremios somos los que vamos quedando siempre como en la contraparte y vamos contando esta historia, vamos contando en este caso lo que el turismo ha hecho, y ahí hay una responsabilidad que muchas veces todos los que nos están escuchando, yo creo que más de algunos lo interpreto porque cuando llega un nuevo director regional o alguien a la región o en otras partes, siempre hay alguien que toma el bastón y se sienta y dice, mira, esto se hacía así, esto ya lo hemos hecho. Los gremios tenemos un rol importante porque somos una contraparte organizada, una contraparte que tiene que dar de alguna manera, dar fe de que esa empresa que es asociada es una buena empresa, tiene buenas prácticas. Una parte importante de estos talleres ha sido hacerles o transmitirles el hecho de que para estar en un gremio, los líderes que son ustedes, es importante que se capaciten. ¿Por qué? Porque las leyes cambian, porque los tiempos han cambiado. Una invitación también es que después de este ciclo revisen sus estatutos. Lo hicimos en Achet y por eso lo comparto. Después de 22 años revisamos nuestros estatutos. No solo hay que modernizarlos por el tema digital, también es relevante entender cuáles son las responsabilidades y los deberes de los asociados. Y este taller ha dado herramientas. En el segundo ciclo, creo, estuvo el representante del Ministerio de Economía de la Unidad de Asociaciones Gremiales, al cual uno puede acudir.
necesitamos una gobernanza más profesional, de alguna manera que sea más colaborativa. Nuestro país lo necesita. Hemos encontrado algunas brechas que probablemente el equipo de Transforma se las va a compartir después, porque es bueno mirarse no solo a sí mismo, sino con otros. Hay brechas como que faltan herramientas para difundir las propias herramientas que hay en turismo. El otro día veíamos en una reunión la cantidad de información y cosas interesantes que trabajan en Cernatur, por ejemplo, todo el tema digital, y es bueno fortalecer esa difusión. También decían que no había mecanismos claros para distribuir responsabilidades en los gremios. Esto tiene que ver con los estatutos. Yo creo que todos tenemos que ir revisando nuestra constitución interna para poder convivir de mejor manera y con asociados cada vez mejores. También es importante prepararse para poder hacer propuestas en el ámbito público, ya sea regional o nacional. Lo hemos visto en todos los gremios, en Achitur, en Chile Certur, en Fedetur, en hoteleros, en Acheta, Chica, por mencionar algunos, que siempre tenemos que prepararnos con equipos a veces legales y eso requiere recursos. Ese tipo de cosas son las para las cuales estamos los gremios. Por eso es tan importante que toquen el tema también en el gremio regional o en este caso que pueda ser algún otro de Santiago, el tema del financiamiento. Es una brecha que la hemos oído siempre y que nos parece relevante que de alguna manera en algún momento compartamos experiencias también respecto a este tema. Ya estamos cerrando este ciclo, pero a lo mejor en el documento que podemos hacerles llegar, ahí pueden ir algunas ideas. No me quiero extender más porque la persona que viene a continuación, que mi querido amigo Tomás Sánchez, es alguien extraordinariamente capaz, es un gran comunicador, yo me entretengo muchísimo con él. Solo quiero, estimados y estimadas líderes del turismo en los gremios y en las asociaciones. Gracias por haber compartido este espacio y con certeza desde la gobernanza del turismo, del Transforma y con las ayudas que correspondan, vamos a hacer un esfuerzo para poder seguir esta capacitación. Un abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias por, Lorena, por tus palabras. La verdad es un mensaje muy sólido y eso debe permanecer y está en nuestras manos que así sea. Así que muchas gracias por estas palabras de inicio y al mismo tiempo un mensaje de cierre de todas estas jornadas que hemos realizado. Aunque esto no termina, por supuesto, este es el inicio de muchas cosas que se pueden desarrollar. Muchas gracias. Bueno, les invitamos entonces a participar, como siempre, activamente por el chat, a interactuar, comentar y darnos todas sus impresiones. Y en especial, sobre todo, en la segunda parte de la jornada de hoy. Bueno, que ahí vamos a tener que estar bien observando la dinámica que les tenemos preparado para el día de hoy, que ustedes puedan también opinar y dar algún mensaje. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestra jornada en nuestro primer bloque. Este bloque tenemos el agrado de recibir a Tomás Sánchez. Él es colaborador activo de Transforma Turismo y CEO de Tecao. Su participación nos permitirá una guía de comunicación estratégica en el turismo. Les cuento un poquito más de Tomás. Es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, con estudios editoriales en Stanford, con más de 30 años de experiencia en el sector. Ha sido gerente de turismo y comunicaciones S.A., empresa que lideró el desarrollo de guías turísticas en Chile y Argentina, para luego formar parte del equipo editorial en Copesa. Él es fundador de TKO, Consultores, agencia especializada en desarrollo turístico, relacionamiento comunitario, conectando el territorio y las personas. Bajo su liderazgo, TKO ha trabajado en proyectos de desarrollo y planificación de destinos, fortaleciendo la identidad local, creación de contenidos, programas de formación para comunidades e impulsando la identidad local. Ha sido director en diversas instancias gremiales, se destaca por ser una persona comprometida con el sector, impulsando un desarrollo equilibrado que cuida el patrimonio natural y cultural para poder proyectar un turismo de largo plazo de alto valor. Así que muy bienvenido, Tomás. Junto a Tomás estará moderando en el día de hoy Nicolás Carballo.
Nicolás Carballo es coordinador de desarrollo de experiencias turísticas del programa Transforma Turismo. Nicolás, les cuento un poco, es ingeniero comercial, ya con 7 años de experiencia de trabajo en el desarrollo del turismo y de aventura en montaña y proyectos deportivos invernales en Chile, Estados Unidos, Canadá y Europa. Y cuenta además con muchas y múltiples certificaciones. ¿Ah? Nicolás, Tomás, bienvenidos y por supuesto te dejo, Nicolás, las palabras para que puedas moderar este charla magistral. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Nicolás. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Gustavo, por la presentación, Lorena por la introducción y todo el equipo y toda la oficina detrás de este proyecto. Y principalmente saludarlos y saludarle a cada una y cada uno de ustedes que está presente. Para mí es un honor estar moderando este bloque porque desde que entré a trabajar en el programa hace ya 4 años y medio, me he topado ya sea con Tomás, ya sea en instancias profesionales, trabajando como contraparte, o también en otras instancias más gremiales o otras instancias profesionales, y siempre ha respondido y de la mejor forma, y su experiencia así lo denota. Así que, y la presentación que les tiene presentado, no voy a hacer tanto spoiler, es súper buena. Así que al final te presento yo, Tomado, ¿no? ¿Voy? Dale, ¿Comienzo? Ya. dale. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación de Transforma. Este es un programa que yo he apoyado históricamente y sido parte de este programa. Creo que es un tremendo programa para el desarrollo del turismo. Nos permite pensar en el largo plazo, nos permite proyectar los desafíos y las brechas que identificamos, ir achicando brechas desde una mirada público-privada y no necesariamente con los vaivenes políticos y circunstanciales. Así que parto por destacar a Transforma. En segundo lugar, me parece genial poder convocar a todos los gremios y líderes regionales de este país en materia de turismo, que es la integración que requiere este sector. Eso como contexto general. Nosotros necesitamos fortalecer las unidades regionales con una misma mirada. Y eso es un poco lo que fui invitado a comentarles hoy día. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente. Trataré de ser un aporte desde la experiencia tanto privada como pública y gremial. Brevemente, Nico, vamos. Bueno, somos una agencia consultora, agencia del punto de vista que no solamente entrego documentos, sino que es una agencia que produce y ejecuta, especializada en desarrollo territorial y relacionamiento comunitario, que articula destinos, comunidades y empresas a través del desarrollo turístico. Eso es básicamente la esencia de nuestra actividad como empresa, con más de 20 años en esta cruzada. Y hoy día lo que vamos a hacer la siguiente, Nico, es revisar cómo comunicar estratégicamente desde los gremios y asociaciones. Ese es el desafío que a mí me invitaron a compartir, cómo ser estratégico en la comunicación de manera tal que sea efectivo y logremos los objetivos que se trazan. Y para eso partamos, Nicolás, con entender qué es un gremio y interesante entender que viene de esta cosa de seno, de regazo, de esta agrupación amistosa y cariñosa. El gremio surge de una cosa que es afectiva y es súper interesante entenderlo de esa manera porque puede ser un oficio, una profesión o un interés, pero el origen tiene que ver con los artesanos, los comerciantes, que se sentían cómodos en cierto lugar asociativo. Y eso denota, ¿cierto?, que hay una cierta sensación de protección o de cuidado. Dale, Nico. Y luego, ¿qué significa la comunicación propiamente tal, cierto? Es
compartir algo o poner en común. O sea, desde el punto de vista, tenemos dos aristas, ¿cierto? El gremio, por una parte, que es un lugar donde yo me siento cómodo con mis pares sobre una sensación de confort, y luego que tengo que compartir este estado de confort hacia otros. Y esto ya me está diciendo, digamos, de que la comunicación gremial tiene que ver con, entonces, cómo compartir esta sensación de unidad o esta sensación de afinidad entre mis pares. Y bueno, y la historia de la comunicación probablemente todos la conocen, pero es de larga data, y efectivamente nosotros hoy día tenemos desde la escritura petroglífica, ¿cierto?, hasta hoy día, que es una cosa sumamente masiva, compleja, y que tiene sus pros y sus contras, digamos. O sea, así como decía Lorena, la modificación de estatutos de socio, porque la comunicación no te permite filtrar. Entonces, ¿cómo hacer que la comunicación sea efectiva, verídica y confiable? Es un gran desafío en esta mar y universo de información. Dale, Nico. Entonces, las empresas, una cosa que hay que entender es que las empresas no se unen a un gremio por simpatía, sino que aquí hay una decisión de negocio estratégico. Y desde ese punto de vista, es un escudo protector, un acelerador de crecimiento, que en forma individual es más lento y más costoso. Hago el símil, por ejemplo, con el concepto del desarrollo de una ruta escénica. Una ruta escénica me permite agrupar a muchos territorios, destinos o empresas bajo un concepto y bajo una visión donde se optimizan costos, se optimizan conversaciones, se optimizan esfuerzos. Entonces, el gremio tiene esta condición de facilitar y prorratear en términos económicos los costos de poder acceder a tomar decisiones o acciones desde el punto de vista del negocio. Por lo tanto, es una decisión de negocio más que una mera simpatía o afinidad. Dale, Nico. Nicolás, ahí. Bueno, y dentro de los argumentos, ¿cierto?, que las empresas buscan, por una parte está la representatividad y la capacidad de tener lobby político, en el fondo defender intereses, ya sea para un sector o bien para agrupar una necesidad colectiva de alguna decisión política o alguna decisión gubernamental o alguna decisión regional, generar networking y alianzas estratégicas que permitan sumar esfuerzos, ya sea para salir a mercados internacionales o para bien lograr cierta sinergia desde el punto de vista de los esfuerzos comerciales o de lobby. Información privilegiada y estudios de mercado, y esto es muy importante. Los gremios de alguna manera tienen que ser capaces de alertar información, prevenir situaciones de mercado respecto a potenciales crisis, bajadas de flujos, riesgos de otro tipo. O sea, de alguna manera son una suerte de semáforos. Los gremios debieran ser semáforos para sus asociados respecto a potenciales riesgos o crisis que pudieran venir. Capacitación y actualización profesional. El gremio debe ser capaz de fortalecer la capacidad instalada de sus miembros y no solo ellos, sino que desde ahí impulsar el aprendizaje y la actualización de todos quienes trabajan y se relacionan con este gremio. Y ahí tenemos ejemplos en Chile muy buenos en el mundo de la construcción especialmente, cómo han sido capaces de mejorar la calidad de la mano de obra. Y luego, finalmente, claro, reducción de costos y servicios compartidos, que esto tiene que ver, ¿cierto?, con las economías de escala en materias de acciones, ya sea de promoción, de difusión o de estrategias de posicionamiento, que claramente esos son los beneficios más tangibles en materia de agrupaciones. Dale, Nico.
Y por otro lado, ¿cierto? Porque veíamos que eran los argumentos por los cuales las empresas les hace sentido pertenecer al gremio. Pero por otro lado, el gremio tiene que tener no puede ser tan obvio como un club de defensa, ¿cierto? Y debe ser un actor social. Por lo tanto, el equilibrio entre lo técnico y lo socialmente empático tiene que tener una cierta estructura en planificación. No podemos ser simplemente los que cuidan el campo de sus socios, sino que tienen que tener una incidencia mayoritaria desde el punto de vista de la visión país. Y eso, dale Nico, tiene algunas claves. Por ejemplo, hablar no solo del gremio, sino que del país, nosotros, no solamente el yo como gremio. Diversificar las vocerías. A veces los gremios cometen el error de ser siempre el mismo vocero y se pierde la legitimidad de terceros o determinados temas. Quizás el vocero debía ser una persona con más habilidades blandas que solamente técnica. ¿Cuántas veces hemos visto algunos puntos de prensa de gremio que tú decís, oye, pucha, el gallo poco empático, o que poco me llega ese discurso? Entonces, la planificación de las vocerías tiene mucho que ver con cuál va a ser el mensaje asociado a ese vocero. No todos, no todos los mensajes o no todas las vocerías debieran tener el mismo mensaje. Y esa diversificación es algo que hay que tener presente para poder llegar justamente a gatillar lo que estamos buscando. Luego la gestión de datos, el thought leadership que se dice que tiene que ver más bien con el liderazgo en la información, en los contenidos. Nosotros tenemos que tener como gremio o como asociación siempre datos que sean de valor tanto para mis asociados como para el sector. De lo contrario, no estás liderando, sino que estás siendo una información secundaria. Tenemos que tener la capacidad como gremio, aunque sea a nivel, estaba viendo que hay gente de Calbuco, hay gente de diversos lugares, no importa la escala de la información. Eso es sumamente importante tenerlo presente. No importa la escala de la información de los datos, aunque sea de los restaurantes del centro de una localidad, pero manejar información es siempre un valor tanto para los socios como para el destino. Entonces, información, por muy reducida que sea, es información al fin y al cabo, y eso escala y va agarrando fuerza el gremio, porque lo que más necesitamos es información para mejorar la toma de decisiones. La adaptabilidad al entorno digital tiene que ver, hoy más que nunca, digamos, estar atento a qué se dice, qué se comenta, cuál es la percepción que tenemos, qué cosas nos faltan, estar muy presentes respecto a lo que está sucediendo detrás de lo que nosotros creemos que sucede. La información y los canales digitales que no necesariamente los vemos, hay que monitorearlos porque eso nos permite anteponernos a situaciones de riesgo, a situaciones de conflicto, situaciones de errores, etcétera. Entonces, es muy delicado hoy día el entender el texto, los diálogos, el relato como gremio en relación a los riesgos que puede implicar cada acción o comentario. Y justo de aquello, digamos, la consistencia y la gestión de crisis, la consistencia por un lado en tener un relato coherente en el tiempo y que las crisis no impliquen un cambio de relatos, sino que más bien tener la capacidad de anteponerse a las crisis en una constante evaluación de los puntos potencialmente débiles, cómo reacciono, qué digo en el contexto de la consistencia y coherencia de mi relato como gremio o asociación.
Adelante, Nicolás, por favor. Entonces, básicamente, la comunicación estratégica no es solo hablar o publicar, como estábamos diciendo, ¿cierto? Tiene que haber una coherencia y una alineación de mensajes entre lo que nosotros queremos hacer y cómo queremos que nos perciban. Y en ese puente, digamos, en ese espacio a veces etéreo, digital, surge todo lo que tiene que ver con cómo lo planifico, ¿cierto? Cómo yo llego a lograr que me perciban según lo que yo he definido que queremos hacer y parecer. Entonces, dale, Nico. Y aquí algunas tips, digamos, o resumen preliminar que entre un gremio tradicional y un moderno o proactivo, prefiero la palabra proactivo, ¿cierto? El proactivo lidera la transformación del sector, más que statu quo. Y ahí tiene mucho valor entonces lo que hablábamos antes, de generar información de primera fuente. Es cercano y propositivo, más que en términos del tono, más que ser técnico siempre o confrontacional, este es un canal propositivo. Los gremios, y en especialmente el turismo, hemos históricamente tenido una sensación de queja y hoy día estamos pasando a ser más propositivos en términos de impuestos, en términos de política pública, en términos de acciones. Por lo tanto, nuestro desafío ahí radica en ser propositivos y también multicanal. Hoy día tenemos la necesidad imperiosa de ser multicanal, no basta con las vocerías tradicionales, digamos, del punto de prensa, hoy día tenemos una multiplicidad de canales, lo cual implica una coordinación muy compleja entre todos los voceros o los canales. ¿Cuántas veces hemos visto que aparecen comunicaciones por un lado de un tipo y por el otro de otro y se genera un conflicto y pierde credibilidad el mensaje? Entonces, quizás ahí es conveniente definir un mensaje y cómo ese mensaje se va a traspasar a cada canal. Y eso tenerlo predefinido y no que nos encontremos de repente diciendo un mensaje entre canales. Y bueno, y claramente el mensaje, como decíamos antes, no es personalizado, sino que es a nivel amplio de búsqueda de objetivos país, ¿correcto? Dale, Nico. Entonces, a partir de eso podemos rescatar cinco claves, le hemos llamado clave desde el punto de vista que son los 5 elementos que debiéramos tener presentes. Por un lado, la escucha activa, es decir, estar atentos, definición de objetivos, segmentación, coherencia y medición y análisis. Y vamos a revisar rápidamente cada uno de ellos. La escucha activa tiene que ver con, antes de emitir mensajes, tenemos que entender en qué estamos, qué es lo que está pasando, porque es todo tan dinámico que tenemos que no cometer errores por salir a decir algo. Es preferible esperar, tener claro el contexto y en base a eso generar la comunicación. Entonces, en ese sentido, hoy día tenemos en particular la situación, por ejemplo, del turismo, la ley de reactivación, el traspaso del SBAP, CONAF, tenemos tanta cantidad de contexto que las comunicaciones deben tomarse su tiempo para que podamos comunicar en forma clara. Y eso implica recoger, revisar la situación, tener claro lo que quiero decir en términos propositivos, más como decíamos antes, y luego proceder a la comunicación. Pero la instancia previa es clave, más aún en contextos dinámicos y efervescentes, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Entonces, hay que darse el tiempo como gremio y como asociación a mirar, escuchar
Antigua, pare, mire, escuche, eran los cruces de ferrocarriles. En el fondo tenemos que estar con la calma adecuada para entender lo que está pasando en las diversas aristas. Dale, Nico. Luego viene la definición de objetivo, que en el fondo aquí, más adelante viene el SMART, que es algo muy simple y fácil de recordar, pero tiene que ser específico. ¿A quién le voy a decir qué? ¿Cierto? Que sea medible lo que voy a decir. Ojalá tener algún mensaje o alguna estrategia de comunicación que yo pueda decir, mira, ¿sabes qué? Ante esto que activamos se generó tal flujo o tal acción, que tenga un espacio alcanzable en materia de objetivos, que sea relevante lo que voy a comunicar desde el punto de vista no solo para mis socios, sino que para el entorno del gremio. Vuelvo al concepto del gremio, sino que al grupo en el cual pertenezco y al sector al cual pertenezco. Y aquí me salgo brevemente. Una asociación que pueda estar en Chiloé, en Aysén, tendrá problemas específicos, ¿cierto? Estratégicos locales, regionales, pero está en un contexto país. Y eso es lo que tenemos que ir construyendo, de que si bien las problemáticas son locales, tenemos también el contexto nacional. Y esos son los esfuerzos que tenemos que apuntar a que las problemáticas locales constituyan unos subproductos de la problemática nacional, que es el objetivo final como federación, como gremio, como asociación. Ese alineamiento de discurso y de relato debe ser transversal. Y dale, Nick. Y bueno, esto, no, ahí, simplemente para recordar, digamos, de que los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Es decir, no puedo tener objetivos comunicacionales eternos, sino que tienen que tener un espacio-tiempo para que tengan la capacidad de ser medidos. Y eso nos lleva también a que las comunicaciones estratégicas tienen que ser contingentes y asociadas a un plazo. Por ejemplo, vuelvo al tema de la ley de reactivación, sumamente relevante, comunicaciones que apunten a fechas, cuándo se cierra, cómo está, en qué situación está en el Congreso, etcétera. Cosas que permitan obtención de resultados medibles y alcanzables. Dale, Nicolás. La segmentación, el punto 3. Fíjense que en la segmentación siempre se ha mirado como una cosa del punto de vista comercial, ¿no es cierto? ¿A quién le vendo qué? Esto es lo mismo. O sea, nosotros tenemos que hablarle a distintos públicos el mismo mensaje general con distintos tonos y con distintos argumentos. Nosotros hoy día, las redes sociales y los públicos que tenemos necesitan distintos tonos y distintos lenguajes a pesar de ser el mismo mensaje o el mismo objetivo, digamos. Pero el código es el que hay que adaptar. Quizás el mensaje que pudiéramos, o la comunicación que pueda tener una asociación del norte, del extremo norte, no es el mismo mensaje que pueda tener una agrupación del extremo sur. Sin embargo, tener el mismo fondo estratégico, pero sí tenemos que identificar a quién le estamos hablando desde el punto de vista de las problemáticas locales, desde el punto de vista de cuáles son los canales adecuados, etc. Y ese análisis no es tan complejo, pero sí tenemos que tenerlo mapeado. En general, todo esto, quiero decir, no es nada complejo, es solamente la detención antes de comunicar. Y si uno se detiene un par de horas con sus equipos o sus miembros a analizar esto, te mejora radicalmente la eficiencia de tu estrategia. No es complejo, sino que es la detención para que no quede como una cosa tan compleja. Dale, Nicolás. Coherencia narrativa, bueno, yo creo que esto es de las cosas más importantes.
definir una idea central clara y tener una personalidad definida. O sea, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Cómo lo voy a decir? Y siempre, siempre transparente. Siempre. Yo creo que la coherencia es de las cosas más valiosas que un gremio debe cuidar. Los gremios se validan en el tiempo, en la coherencia. Y si por algún motivo hay que traicionar la coherencia, tiene que haber un argumento sólido detrás que la justifique. Pero de lo contrario, la coherencia es donde más se evalúa la calidad de un gremio. Y cuando un gremio comete una incoherencia, su reputación como gremio decae notablemente. Y finalmente el punto 5 tiene que ver con medir. Nosotros tenemos la urgencia de estar permanentemente midiendo cómo se está comportando nuestras conversaciones, qué dicen las redes de lo que dije, cómo lo recibió el público objetivo al cual yo quise hablarle, y en base a eso ser capaces de corregir y de afinar en el marco de la misma base conceptual del objetivo, sin modificar los objetivos, a no ser que sea algo, como decía antes, muy necesario, pero el objetivo inicial se debe mantener, quizá hay que corregir los canales, el tono, el código de comunicación, etcétera, pero no traicionarse, sino que modificar en base a ciertos análisis de KPI o de comentarios que podamos recibir de nuestros públicos objetivos. Dale, Nico. Y aquí saqué algunos ejemplos que quise relevar a nivel nacional, que me parecieron sumamente destacables. La SOFOFA creo que es uno de los gremios a mirar como estrategia. Aquí ustedes pueden ver los 7 focos estratégicos que elaboró la SOFOFA, que están muy bien representados. Tiene una visión de inversión y de productividad, y por otro lado, de nuevo impulso exportador. O sea, va agarra el abanico desde lo básico hasta lo proyectivo. Dale, Nicolás. La confianza hasta el medio. Dale, Nico. Aquí, en el ámbito, cierto, de ser primera fuente, la Cámara Chilena de la Construcción emite informe de infraestructura para el desarrollo sostenible. La CPC de Biobío hace un cambio, un seminario de cambio climático orientado a las buenas prácticas industriales. Desde FEDETUR estamos haciendo foro de turismo sustentable. La SOFOFA, vuelvo acá, miren la robustez de la transparencia como gremio. Y por otro lado, la opinión. La opinión, todo gremio debe tener opinión, porque eso de alguna manera refuerza lo que el gremio busca, es la esencia de su quehacer. Si no tengo opinión, entonces no estoy buscando de alguna manera un objetivo y no tengo fuerza ni liderazgo. La opinión genera liderazgo y por otro lado genera admiración por parte de sus afiliados. Entonces, la opinión tiene una tremenda relevancia desde el punto de vista de consolidar lo que ese gremio o asociación busca en el tiempo, tanto desde el punto de vista opinión crítica o evaluativa, opinión de futuro, opinión de la realidad, etcétera, pero una opinión permanente te da vigencia respecto a tus convicciones. Y luego, don Nicolás, aquí tenemos 2 casos, a Chet por el lado de los objetivos planteados, ¿cierto? Y FEDETUR con su objetivo estratégico recientemente actualizado y con alguna visión y misión y propuesta de valor, que son esfuerzos que se han hecho, por lo menos de FEDETUR, la actualización hace 1 o 2 años, no recuerdo bien cuándo lo hicimos, pero se renueva este objetivo estratégico
que luego hay que comunicarlo y todas las acciones que se están llevando a cabo deben obedecer, ¿cierto?, a algún objetivo estratégico predefinido. Y ahí viene la coherencia. No, el esfuerzo comunicacional o los esfuerzos de los equipos, los esfuerzos de las horas hombres, los esfuerzos de todo, tienen que responder a los objetivos estratégicos trazados. Y en eso la directiva de los gremios o asociaciones tienen que siempre exigir a que las acciones que se, tanto de hora hombre o de recursos financieros, respondan a algún objetivo estratégico predefinido para que se avance hacia algo, hacia logros concretos y no perdamos el tiempo, porque muchas veces se diluyen los esfuerzos sin rescatar la necesidad de responder directamente a algún objetivo predefinido. Y a modo final, ¿cierto? La comunicación de alto impacto no es una campaña aislada, es un ciclo constante de retroalimentación. Por lo tanto, el final de una acción es el diagnóstico de la siguiente. Tenemos que estar permanentemente, si termino de comunicar algo, eso me va a decir algo de cómo tengo que seguir, porque la dinámica de la comunicación es permanente. Surgen nuevos desafíos, surgen nuevos problemas, nuevas necesidades. Por lo tanto, en los gremios tienen que estar en permanente renovación y atención respecto a qué deben comunicar y dónde deben centrar su esfuerzo. Y para terminar, les quiero dejar un video que después les digo por qué lo elegí. Somos Sofofa, empresas que trabajan unidas por Chile, y estamos cumpliendo 140 años de historia. Pero no vamos a celebrar la historia, vamos a celebrar miles de historias, las de personas que no esperan que las cosas sucedan. Historias en otros idiomas. Historias que conectan. ¿Dónde estoy? Historias de quienes construyen carreteras, de quienes el mar es su carretera y de quienes producen para que otros puedan producir. Las historias que pasaron nos hicieron lo que somos. Las que pasan nos harán lo que seremos. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Solo para cerrar, ¿por qué me pareció interesante este video? Porque tiene una claridad de a quienes representan, tiene una certeza de la representatividad, tiene una validez histórica y a la vez sienta las bases de los desafíos del futuro. Entonces, se para en un contexto de ser un gremio representativo de todos los sectores y que desde ese gremio está proponiendo cómo crecer hacia el futuro. Así que eso era lo que les quería compartir. Espero que les sirva. No sé ahí si Transforma lo disponibiliza, pero muchas gracias por su atención y quedo disponible, Nicolás, o público en general, para eventuales consultas. Muchas gracias, Tomás, por la presentación. Creo que fue muy asertiva. La comunicación obviamente es un elemento primordial, especialmente desde los gremios y desde las asociaciones. Entonces, te quería preguntar una pregunta, vamos a partir por lo complicado. Entonces, te quería preguntar de cómo evalúas las comunicaciones de los gremios del turismo en Chile, ya sea los gremios nacionales o los gremios regionales o más locales en general. Bueno, yo creo que el turismo es una industria y un sector que está de alguna manera en una situación bien importante a nivel país, porque está agarrando relevancia desde el punto de vista de la importancia de los servicios como factor económico. Y en ese sentido hemos logrado cosas notables, a mi juicio. Ahí Lorena me puede respaldar, pero creo que hemos logrado una mucho mayor asociatividad en materia de los gremios, ya sea Fedetur, hoteleros, Achet, Achiga. Por lo tanto, se ha configurado un alineamiento estratégico de cara a la autoridad que nos ha permitido poner
y situar el turismo en una posición de relevancia. Todavía nos falta mucho, pero al menos de cierta relevancia nacional. Y dentro de eso, a nivel, llevando la segunda parte, los gremios o asociaciones regionales, creo que estamos en un proceso de construcción y fortalecimiento de aquello. Una de las tareas que nos hemos planteado cuando en FEDETUR era justamente vincularnos a los gremios regionales para generar alineamiento de temas y también de respaldar y apoyar las necesidades locales. Pero creo que estamos avanzando. Mi pronóstico es positivo respecto al fortalecimiento de los gremios relacionados al turismo, tanto a nivel nacional como regional, y que además permite su mejoramiento a través de la creación de gobernanzas regionales que también convocan ciertas brechas y necesidades. Así que mi sensación es optimista, Nicolás. Está silenciado. Gracias, Tomás. Bueno, agarrándome un poco de tu respuesta, en recientes declaraciones a los medios, tanto nacionales como internacionales, la subsecretaria de Turismo dijo la siguiente cuña, que es, queremos pasar del turismo de las páginas sociales a las páginas económicas. ¿Cómo nos podemos apoyar desde la comunicación para cumplir, digamos, ese objetivo, el cual podemos estar, yo creo que casi todos de acuerdo? A mí me parece muy bien esa cuña, interesante el punto de vista de posicionamiento. Claro, las páginas económicas tienen al cobre en primer lugar y no necesariamente un sector que nos aporte, digamos. Entonces, desde el punto de vista turístico, económico sí. Entonces yo creo que la mejor herramienta para que eso suceda es la data. Y la data tiene que ver con cuánto efectivamente estamos hablando en términos de empleo. Estamos hablando de 600, 700, 1 millón, 1000 empleos. ¿Cuáles son el Producto Interno? Que estamos hablando del 3%. Bueno, vamos a llegar al 4%. ¿Con qué esfuerzo? ¿Cuál es el impacto asociado a ese crecimiento en visitantes? ¿Cómo mejorar el gasto promedio versus la cantidad? Entonces, a mí me gusta esa visión de no ser solamente una página social, ser económica, pero hay que tener claro, digamos, qué implicancias tiene ese paso de conceptualización y si estamos preparados para aquello en términos de infraestructura, equipamiento y servicios básicos. Entonces ahí solamente creo que para responder a ello los gremios tienen un desafío que es, bueno, si queremos pasar a eso, bueno, ¿qué tenemos que impulsar como soporte de destino? Llámese agua, manejo de residuos, etcétera. Gracias, Tomás. Bueno, vamos a dar paso a la última pregunta y al cierre del panel. Entonces, desde el público nos hicieron una pregunta súper interesante que, bueno, que vamos a adaptar a la temática que estamos tomando. Cristian González pregunta desde la óptica de los procesos de internacionalización, ¿cuál crees tú, Tomás, que serían los principales desafíos que tiene hoy la industria turística chilena como un importante exportador de servicios? En términos, yo creo que de la comunicación, quizás hacia nuestros públicos, hacia nuestros mercados afuera, pero también hacia todo el proceso que se desarrolla acá adentro. Pero tomando obviamente el punto de tu presentación de hoy. Y con esto cerramos sí. las preguntas. Mira, yo creo que en términos de comunicación estratégica del país hemos tenido muchos premios, estamos posicionados como un destino de naturaleza y aventura. Yo creo que en ese sentido hemos tenido una consistencia ya varios años. Por lo tanto, creo que el desafío es mantener la coherencia de ese discurso con la experiencia. La coherencia entre la comunicación y la experiencia creo que es el gran desafío que tenemos, es decir, que si vendemos naturaleza y vendemos aventura, nuestros productos y destinos respondan a la altura de esa promesa.
Y nada, la comunicación tiene que ver con el cumplimiento de la promesa. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ese es el desafío, la correlación de la promesa con la experiencia. Excelente, Tomás. Bueno, tomando esa respuesta que también fue muy coherente y consistente con tu presentación, te agradecemos enormemente desde el programa Transforma Turismo. Has sido un colaborador durante estos 10 años de experiencia del programa, desde su inicio. Ahí sumérjanse en nuestra página web, Modelo Parque Cero Emisión, algunas otras herramientas que también se han desarrollado con el apoyo de Tomás, y también los frutos del trabajo de Tomás los pueden ver a lo largo y a lo ancho del viaje por Chile, y bueno, y también todo el tema de la guía. Entonces, gracias por tu aporte al programa, pero también por tu aporte al sector y a la industria. Con eso Muchas cerramos y gracias. pasamos a lo otro. Gracias, Tomás. Gracias a ustedes. Muy Adelante, buena Gustavo. tarde. Muchas gracias, Tomás. Muy completa tu charla magistral y, por supuesto, muchas gracias, Nicolás, por tu trabajo como moderador. Muy bien. Bien interesante también. Ahí algunas las preguntas o comentarios mientras ustedes conversaban de nuestros asistentes. Bueno, muchas gracias nuevamente y comenzamos en este segundo bloque con nuestro panel transformador. Este panel en el día de hoy no será solamente una conversación. Veremos en vivo cómo dos líderes pueden tomar un desafío real de su organización y convertirlo en una ruta de posicionamiento. Un mensaje claro, una audiencia prioritaria, una evidencia concreta, un canal y una acción realizable en corto plazo. Eh, Vamos a contar con la moderación de Marilyn Maspernat. Como ya la conocemos en sesiones anteriores, ella es gerente del programa Transforma Turismo. Ella es ingeniera en gestión turística en la Universidad Tecnológica Metropolitana y tiene varias especializaciones, entre las que destaca la responsabilidad social empresarial y marketing social y business analytics. Así que bienvenida Marilyn, va a ser nuestra moderadora en el día de hoy. Y también nos va a acompañar Paola Núñez. Ella es directora ejecutiva de Esquerré, Tour Operador, y Esquerré Consultores y OPC, empresa del grupo Esquerré, con un profundo arraigo en la región del Biobío. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión pública, marketing y desarrollo productivo. Así que bienvenida Paola, que va a ser parte de nuestras coach y asesoras en el día de hoy. Y además, como ya les habíamos anunciado al principio de nuestra jornada del día de hoy, contamos con la participación de una invitada muy especial. Ella es Mónica Salaquet, así que le invitamos que pueda encender su cámara. Bienvenida, bienvenida Mónica. Ella es cientista política y comunicadora social, cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector público y privado. Así que bienvenida a las tres y por favor, Marilyn, te dejamos entonces este segundo bloque. Muchas gracias, muchísimas gracias, Gustavo. Y primero saludar a nuestras invitadas especiales, a nuestras asesoras expertas. Paola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Marilyn, ¿cómo estás? Muy contenta de poder estar participando de esta jornada también como eh, muy activa yo en los gremios hace muchísimos años, así que me apasiona mucho este tema y me honra también poder estar compartiendo aquí con colegas y gremios de todo Chile. Muchísimas gracias. Mónica, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias por estar acá y por la generosidad ambas de compartir tanta experiencia y los conocimientos. Gracias, Marilyn. Feliz de poder estar acá junto a ti, Paola, todos quienes nos acompañan. Veo a Lorena Arriagá, que también preside hoy día el programa de Transforma. La verdad que te agradezco mucho esta oportunidad y ojalá podamos aportar un grano de arena. Seguro, muchos granitos, yo creo, varios granitos. Acá vamos a hacer una dinámica muy lúdica, muy interactiva. Hoy día esto es un escenario, pero quiero también agradecer todos los conocimientos. Gracias, Tomás, que nos pudiste entregar. Excelente charla, Nicolás ahí también.
y felicitar a todos los líderes que han llegado hasta esta etapa, que en este programa tenemos más de 120 líderes participando, así que feliz también por eso, porque aparte de ser una jornada donde el tema es la comunicación estratégica, con Mónica vamos a hablar de la comunicación interna, con Paola vamos a hablar de las estrategias de comunicación externa, pero hoy es un día especial porque es un día de cierre, y en esa especialidad quisimos hacer participarlos a ustedes, ¿cierto? Y tenemos dos representantes. Como este es un escenario virtual, yo quisiera llamar a continuación a nuestros dos representantes de todo nuestro público de líderes. Así que a continuación quisiera presentarles y llamar al escenario a Cristian Escobar Torres. Cristian es administrador en ecoturismo, oriundo de San Vicente de Tahuatahua, pero actualmente vive en la comuna de Navidad. Desde el año 2014, que está en el rubro turístico, desde la región de O'Higgins, ha cumplido roles claves en la Fundación Añañuca y actualmente es gerente del proyecto Red Asociativa de Corfo, entre otras varias actividades más, como socio fundador de la Cooperativa de Turismo Rural e inclusiva Huellas de Cachapoal e integrante de la Cámara de Turismo, ¿cierto?, de la zona. Así que bienvenido, Cristian, gracias por acompañarnos, y el día de hoy vas a hacer dupla específicamente ahí con Paola. Y llamo también, y le doy la bienvenida a Miriam Chibles, empresaria gastronómica de turismo de más de 35 años de experiencia, vive en Puerto Guadal, en la Patagonia Aysén, es cocinera formada en el uso de productos locales y ha sido dirigente gremial de distintas organizaciones. Actualmente administra el emprendimiento turístico a orillas del lago General Carrera de agroturismo y en la península Bella Catalina, y además está pronto a inaugurar un restaurante Caracú. Felicitaciones por eso, Miriam, y muy bienvenidos a todos en el escenario y en la actividad del día de hoy. Así que, bueno, sin más, partamos, vamos a partir con las indicaciones generales. Ahí, Gustavo, te pido si me puedes apoyar con el desafío del día de hoy. En esta dinámica serán expuestos escenarios ficticios donde deben expresar en un máximo de 3 minutos los participantes el aprendizaje que han incorporado en el programa Más Líderes de Turismo, dar antecedentes únicos de su organización. Así que nuestros asesores y expertos, tanto Mónica como Paola, van a interactuar con retroalimentación con respecto a este desafío. Así que vamos a partir con el primer desafío, y ahí la primera dupla, quiero llamar a Cristian y a Paola y a todos los que nos están escuchando, porque como decía Tomás, la escucha activa es muy importante, y siéntanse todos también con el derecho, ¿cierto?, con todo lo que han aprendido, de poder dar consejos en el chat y cómo han hecho este desafío. Así que el pitch es el siguiente. Nos invitaron a Fitur 2030. Estamos hablando del desafío de la organización asociativa que lidera Cristian. Debemos prepararnos para la Feria Internacional y también para el punto de prensa de la próxima semana. Con una buena estrategia comunicacional, a continuación Cristian va a contar cómo efectivamente contaría el gremio, cómo vendería, ¿cierto?, el gremio y el destino, pero también cómo poder prepararse, y va a pedir consejo a la asesora comunicacional para poder estar bien preparados en un punto de prensa. Así que tienes 3 minutos y Paola va a estar muy atenta para poder también darte retroalimentación. Adelante, Cristian. Ya, perfecto. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, especialmente ahí a la asesora Paola, un agrado saludarte. Bueno, mi nombre es Cristian Escobar, soy director de Añañuca Ecoturismo de la comuna de San Vicente de Tahuatahua, y en esta ocasión represento a la cooperativa de turismo rural Huellas de Cachapoal. Nosotros somos del destino Tahuatahua-Almahue, en la región de O'Higgins, un destino pequeñito, un destino emergente, pero que en los últimos años ha tomado mucha fuerza y está bien potente. Somos la primera cooperativa de turismo en la región de O'Higgins, somos relativamente nuevos, tenemos apenas 2 años de trayectoria y tenemos un enfoque en el turismo rural, especialmente también enfocados en la sustentabilidad y en la inclusión. Dentro de nuestro equipo son solo 5 empresas, son todos socios muy activos y destacados en cada uno de sus rubros.
Puedo mencionar, por ejemplo, a Adriana Miranda, que está también participando de esta capacitación de uva dulce, participa además de Achitur. Está la Casa de la Miel de Mónica Rodríguez, más conocida como la Moni Moni. Está, bueno, la Viña Casa Costa, está Alfredo Carrasco de Farmability, que él también tiene ahí está en una situación de discapacidad y nos ha permitido tener este enfoque inclusivo. Y en mi caso con Añañuca Ecoturismo de la comuna de San Vicente, tour operador. Si bien esto es un potencial importante, a la vez es un arma de doble filo, porque cada uno de los integrantes está muy metido en sus trabajos, en sus negocios, en su mundo. Por lo tanto, no ha generado la problemática de generar un modelo de negocios en común. Ese ha sido uno de los principales trabas que hemos tenido en estos 2 años. Y hemos tratado a través de la cooperativa generar un tour operador. Estamos también incursionando en asesorías técnicas, pero todavía ahí nos falta seguir trabajando y nos hemos financiado principalmente a través de proyectos. Actualmente estamos postulando un FIA, ¿ya? Y en esta ocasión, el escenario que nos toca presentar es que nos han invitado a participar de la FITUR en el año 2030, por lo tanto tenemos que prepararnos, queremos ir a mostrar lo mejor de nosotros y de todo el destino, y para la próxima semana tenemos un punto de prensa, el cual también debemos preparar. Así que eso, Paola, requerimos tu apoyo. Muchas gracias, Cristian. Un gusto poder saludarte y, bueno, saludarles a todas y todos y felicitarlos por estas exitosas jornadas, porque veo que la convocatoria no ha bajado ninguno de estos días, así que eso me parece fantástico. Bueno, el desafío no es menor. Creo que es muy importante que tengan harto tiempo para poder prepararse. Yo diría que FITUR es la feria más importante del mundo del turismo. Para quienes no la conocen, me tocó la dicha de poder estar en enero de este año en FITUR y estamos hablando de 10 pabellones. Cada uno de esos pabellones, para que nos imaginemos, es como 4 espacios feriales de espacio riesgo, más o menos. Por lo tanto, es una feria muy grande, donde la posibilidad de participar y de tener reuniones exitosas depende mucho de cuánto estudiemos la feria antes de ir. Ese es mi primer consejo y creo que independiente que sean poquitos quienes están hoy día asociados, lo más importante es que uno hoy día en las ferias ya no va a vender un folleto. Hoy día principalmente va a establecer conversaciones y va a establecer relaciones que se concretan en una reunión, pero que tienen que seguir teniendo una constancia. Por lo tanto, yo dividiría el trabajo en 3 etapas: la etapa preferia, la etapa durante la feria y la etapa postferia. En el caso de la preferia, yo estudiaría muy bien qué es lo que voy a ir a vender. Si el desafío para nosotros es, por ejemplo, ir a buscar un inversionista, o el desafío es ir a contactarnos con un tour operador para que venda efectivamente el producto que nosotros tenemos. Si ese es el camino, yo sugiero ir de la mano con un tour operador nacional. Tú como Añañuca eres operador local, pero necesitas de un nacional que te meta en la cadena comercial para atraer a un turista de larga distancia como es el español, porque él va a venir a Chile y va a querer estar muchos días en Chile, no va a venir a conocer solo tu producto. Por lo tanto, en eso mi consejo siempre es ir de la mano también, y por lo tanto ese trabajo preferia es muy interesante porque es llevar un producto enlazado con otros de la misma región de O'Higgins, pero también sugeriría hacerlo con un operador nacional que venda otro tipo de producto complementario al tuyo, con el cual podamos ir a FITUR a vender una larga estadía. En relación a eso, las ferias te permiten hacer un match de reuniones y en eso estudiar muy bien con quién me voy a reunir. A veces uno comete el error y solo completa el perfil y espera que alguien te contacte. Y muchas veces te contacta gente con la que de verdad, cuando tú vas y, como te digo, caminas casi kilómetros para llegar a un pabellón a tener una reunión, y te das cuenta que la reunión no te sirve y en media hora tienes que estar en otro lugar. Por lo tanto, también revisar los perfiles de LinkedIn, revisar los Instagram, las páginas web y agendar reuniones muy estratégicas de acuerdo a lo que tú quieras ir a buscar. Si es un inversionista, si es un tour operador, o si es el enlace directamente con otro destino, por ejemplo, con quien Chile pudiera complementar.
oferta y eso es muy importante. Para la feria misma, ¿qué material voy a llevar? Las reuniones son cortitas, por lo tanto tengo que hacer una presentación muy ejecutiva, preparar un dossier interesante que ojalá tenga fotografías, video y lo más importante hoy día el QR. Ya casi nadie anda con tarjetas de presentación, así que el QR para quedarnos conectados por WhatsApp. Y yo diría el trabajo post feria muy importante, hacer seguimiento, enviar correo electrónico, quedar contactado por un Zoom, mandar el material que prometimos que íbamos a mandar y que a lo mejor quedó pendiente en la reunión y proponer un trabajo futuro en ese mismo correo. De todas las reuniones que tengas, probablemente el 10% vas a concretar efectivamente un negocio, pero ese seguimiento por lejos es lo más importante que tienes que hacer. Respecto al punto de prensa, ahí me perdí un poquitito. El punto de prensa lo estamos pensando también para anunciar que vamos a Fitur. Claro, efectivamente. Y ese es próximo, es la semana entrante. Bueno, creo que hoy día también en la prensa es súper importante decir que cuando hablamos de turismo ya no estamos vendiendo mucho ni destino, ni paisaje, ni algo en particular, sino que vendemos experiencia, vendemos una historia. Y yo creo que contar una historia respecto a quiénes son ustedes y a cómo se conformaron y al sello que tienen en la región y que así, siendo un producto tan chiquitito y tan de nicho, van a llegar a una plataforma como Fitur y por lo tanto necesitan un trabajo asociativo, anunciar eso, creo que podría ser muy interesante también para que esto sea noticia, porque a veces generamos un punto de prensa y para que la prensa enganche, tenemos que tener una historia atractiva que contar. Y eso nos permite también generar, como decía Tomás en su presentación hace un ratito, esos enlaces de también ir generando otros actores que vayan a ser nuestros aliados estratégicos para llegar a tener un buen resultado en una feria tan importante como Fitur. No sé si ahí respondí todas tus inquietudes, estoy abierta también a que si hay más consultas, por supuesto, a complementar mis respuestas. Sí, perfecto, Paola, muchas gracias. Y gusto encontrarnos aquí en esta instancia también. Sí, un gusto siempre. La región de O'Higgins, tú sabes que yo la tengo ahí dentro de mis favoritas, así que Sí. feliz de trabajar con ustedes. Muchísimas Buenísimo. gracias a Paola, muchísimas gracias a ambos. ¿Qué les pareció? Estoy mirando acá varios de sus comentarios en el chat. Sí, ahí le están haciendo barra, Adriana y todo en el comentario en el chat. Y también una de las cosas que comentan las personas acá es la importancia de tener un calendario de eventos. Eso es relevante, ¿cierto? Te ha resultado a ti, lo he escuchado. De hecho, hasta los alcaldes, que hemos tenido webinar con los alcaldes, ellos también están haciendo su calendario de eventos. Qué importante también es ese punto de ir bien preparado, obviamente con la información de los socios, pero con la información del destino. ¿Qué opinas de eso, Paola? Sí, totalmente. O sea, yo diría que también, y a propósito de lo que se mencionaba anteriormente respecto a los financiamientos, ya que siempre nuestro presupuesto para elegir las acciones de promoción donde vamos a ir a participar como gremio tienen que ser estratégicas y en ese sentido, al poder definir bien un objetivo central de lo que vamos a salir a buscar, ya sea en tipo de público o en la contraparte a la cual queremos convencer, que es la que necesita en este caso, como decía, un inversionista, un turoperador, etcétera, nuestro destino es donde tenemos que definir esas acciones durante el año. Y yo también en ese sentido sugiero poder hacer un acompañamiento y un seguimiento de eso. A veces no logramos ir a todas las ferias. Lo bueno de los gremios es que también no andamos vendiendo un establecimiento o estamos asociados para vender un destino. Entonces, en ese sentido, las alianzas estratégicas que podemos lograr para sacarle el mayor provecho a eso, ya sea como lo estaba leyendo recién en el chat también, ProChile en algunos casos, Cernatur en otros, el mismo FEDETUR como instancia nacional, a lo mejor en algunas ferias yo no logro ir yo como representante de gremio físicamente, pero sí puedo lograr que me traigan el contacto de alguna feria o poder generar un enlace vía Zoom a posterior porque Chile se fue a presentar. Entonces también esa identificación de cuál es el calendario de ferias o de acciones de promoción que existen y de acuerdo a mis objetivos poder calendarizarlas es lo que me va a permitir disminuir la brecha por la cual tengo que trabajar antes de tiempo.
De todas maneras, sí. En esa línea también van los aportes de los otros participantes que nos hablan de crear un team patrocinador, también de entidades públicas, entidades privadas. Acá en el curso estuvo nuestra subsecretaria comentando cuáles son los espacios de colaboración en conjunto con los gremios. Ustedes saben también que hay instituciones gremiales muy representativas también del canal de comercialización, que no lo digo porque sea solamente nuestra presidenta, obviamente, del programa, pero Lorena Regada, que es gerenta general y secretaria general de ACHET, obviamente, una institución muy antigua y que reúne al canal comercial y a la vez también FEDETUR, que es el paraguas como es federación. ¿Y por qué comento esto? Porque uno se tiene que ir a la segura, en el sentido de empresas, ¿cierto?, que estén certificadas, que cumplan toda la normativa y por lo tanto eso es muy importante. Así que, bien, Cristian, muchas gracias. Gracias, Paola. Si es que quedaran consultas ahí, va a estar Mónica y Paola a disposición para hacer las últimas consultas al finalizar los dos pits. Así que piensen aquello y nos lo van dejando en el chat. Felicitaciones, Cristian. Y estos son situaciones ficticias, pero como diríamos, basadas en hechos reales. O sea, en cualquier momento se les puede dar a ustedes como asociación de que tengan que efectivamente ir a representar no tan solo al gremio, sino que a la zona, a la FITUR o a otra feria internacional. Así que créelo que esta capacitación y entrenamiento te va a servir. Y a continuación vamos con la otra situación y el siguiente pitch, en donde acá está dupla de Miriam, ¿cierto? Y de Mónica, que Mónica te vamos a regalar este afiche porque estás tú ahí representada, muy bien representada. Ah, no, te pasaste. Como asesora experta te lo vamos a enviar para que lo tengas de recuerdo. Y acá Ya. en el lado, bueno, ustedes lo ven ahí en el lado derecho, estaría Miriam, en donde en una sesión de directorio, ¿cierto? El presidente le dice: Miriam, necesitamos tu visión para liderar esta campaña. Es clave crecer internamente. ¿Qué hacemos? Y ella piensa y dice: wow, es un gran desafío. Me están pidiendo el crecimiento interno, pero también, o sea, fidelización interna, pero también los nuevos socios, pero fui parte del programa Más Líderes de Turismo, por lo tanto tengo más herramientas para poder enfrentarlo. Y ahí es donde aparece esta presentación, que tienes estos 3 minutos para presentar la asociación y ese plan, cómo lo ves para conseguir ambos objetivos. Y Mónica te va a dar todo el feedback con toda su experiencia y trayectoria en los distintos ámbitos que ha estado en la vida. Así que adelante, Miriam. Bueno, hola, buenas noches a todos. Acá son las 18:21. Estamos en Patagonia. Bueno, me presento, yo soy Miriam Chible Contreras, soy presidenta de la Corporación Chilenco, que es la gobernanza privada de las zonas de interés turístico. Contarles que acá en Aysén tenemos 3 zonas de interés turístico. Está la Palena Queulat, bueno, que es Queulat solamente ahora, y Glaciares, y nosotros que somos Chilenco, que somos la SOIT del Lago General Carrera, ¿ya? Nuestra SOIT, nuestra corporación está compuesta por 15 organizaciones que tienen una representatividad de socios de la cuenca del lago General Carrera, alrededor de la cuenca. Son 230 socios más o menos distribuidos porque hay una distribución territorial importante. Desde el año 2017 que nosotros estamos ya funcionando legalmente bien constituidos. Como hemos ido aprendiendo ahí en el curso, que efectivamente hay que tener todo el tema legal bien ordenado siempre, de directorio en directorio, justamente para ir validándose en el territorio y validándose con los socios también y con los proyectos que uno postule. Nuestra visión como corporación es hacia el turismo sustentable. Así que toda la mayoría de las acciones que nosotros hemos hecho en el territorio han tenido que ver con eso, acciones que van fortaleciendo esta visión, ¿ya? Bueno, nosotros adherimos a los principios de desarrollo sostenible de la ODS, de la ONU, así que nos hemos guiado por eso. Y dentro de todas las cosas que hemos hecho, bueno, al principio hicimos una red de turismo sustentable con los socios, después armamos una cooperativa de turismo sustentable, que hemos hecho algunas acciones también, ahí estamos recién aprendiendo de las cooperativas porque no es tan fácil. Y últimamente realizamos un bien público con la Corfo que se llamó Turismo Cero Impacto, Valor Agregado y Adaptación Climática con Cocina Local y Gestión de Residuos.
La verdad que todo esto nos ha ido formando nosotros también como socios de la corporación, porque tenemos una visión, pero para poder ir avanzando en eso también necesitamos formación. Así es que pensamos que nuestra corporación se ha ido posicionando bastante bien en el territorio. Eh, bueno, acá está Olga también, que es la representante, presidenta también de la corporación Kevlar, y hacemos trabajo en conjunto. De hecho, tenemos un grupo WhatsApp de las tres corporaciones en la cual nos ponemos de acuerdo, conversamos los temas, porque como ustedes saben, en Chile, que es un país muy centralizado, en las regiones también hay mucho centralismo. Entonces, estamos siempre tratando de hacer nuestro espacio en el nivel central en Coyhaique. Y ahora nosotros ya pronto tenemos elección de nueva directiva, el mes de octubre tenemos cambio de directiva, y justamente estamos preparando la elección. Hemos ido preparando nuevas huestes también, postas, para que tomen la directiva que viene, que eso también es muy importante, el recambio en liderazgo. Y estamos en el tema de que queremos que ingresen más organizaciones a la corporación. Pero no es tanto lo más importante que entren más organizaciones para nosotros, sino que lo más importante es que la gente comparta la visión que nosotros tenemos. De manera de que de esa forma nosotros pensamos que podemos fidelizarlos porque caminamos en una visión común. Entonces ahora ese es nuestro desafío, tener más organizaciones que se sumen y fidelizar a las que ya están. Así que ese es el consejo que queremos pedir. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Miriam. Me encantó oírte. También saludar a todos y a todos quienes nos acompañan esta tarde. Bueno, yo creo que el desafío es grande. Siempre es grande hacer crecer y fortalecer las instituciones y sobre todo el rol gremial en una industria tan atomizada como es la nuestra. Nosotros vemos que realmente la realidad en Chile es que se han ido atomizando los gremios. Entonces, ¿cómo logramos ser esa voz representativa, ¿no es cierto?, de todos tus socios? Yo creo que lo primero y que nunca nos debemos olvidar es que debemos partir escuchando. Partir con el grupo que tenemos. El grupo que tenemos que escucharlo muy bien y construir y definir. Y eso hay que hacer un ejercicio cada ciertos años de cuál es el propósito, por qué existimos, para qué existimos. Pero ese propósito no puede ser definido por un grupo pequeño o por una directiva. Ese propósito tiene que nacer de una conversación amplia y de un acuerdo donde, digamos, hoy día, ¿tú cuántos socios tienes, Miriam? Son 15 organizaciones y alrededor representan a 250 personas más o menos, Bueno, o que sea, son de la cuenca del lago, sí. claro, el primer gran desafío es que todos ellos hagan suyo el propósito definido por la organización. Algo que es fácil decirlo, pero es titánico lograrlo. Porque cuando tú logras alinear ese propósito, indudablemente cada esfuerzo que haga cada uno de ustedes se va a ver multiplicado en cuanto a los resultados. Entonces, primero que nada, creo que la representatividad se construye escuchando. La legitimidad de los cargos no se da por el solo hecho de tenerlos, sino que esa legitimidad se logra cuando los socios te la dan porque se sienten totalmente alineados o interpretados con la definición que quienes lideran la organización definieron que va a ser ese propósito para los próximos 2 años. Después creo que es bien importante representar con datos. Eh, Ese es otro desafío grande, porque muchas veces, y esto nos pasa a todo nivel y en todo Chile, tenemos cientos de miles de demandas, pero tenemos poco fundamento o hay poca data. Y muchas veces nos referimos desde la percepción y no desde la data. Creo que algo que nos va a ir dando cada día más legitimidad y nos va a permitir saltar de las páginas sociales a las páginas económicas es en la medida que trabajemos con datos. De ahí, no solamente tenemos que ser generosos internamente, quienes conforman tu organización, sino que ahí tenemos que abrirnos a una colaboración mucho más amplia. O sea, tus datos son importantes también para FEDETUR, para CHET, para todo. O sea, tenemos que unificar data. Tenemos que ser capaces de que cuando hablamos de esta industria, cualquier dato que entreguemos se convierta en un dato irrefutable.
tanto a nivel local como cuando lo extrapolo a nivel nacional. Entonces creo que la construcción de datos es algo que también es relevante al momento de ir consolidando una organización gremial. Después, creo que es tremendamente relevante y ese es un cambio de cultura también que tenemos que trabajar adentro de nuestras organizaciones, es pasar de las demandas a la propuesta. Nosotros tenemos que entender que como organizaciones gremiales debemos ser parte de la solución. Los diagnósticos están hechos, todos sabemos cuáles son los dolores de la industria, todos sabemos cuáles son las necesidades que tenemos tanto a nivel local como a nivel nacional. Creo que hoy día los gremios, en la etapa que está la industria en Chile, tenemos que llegar con propuestas y ser parte de la solución. Y para eso tenemos que tender puentes, puentes entre el sector público y el sector privado, puentes donde logremos que el sector público comprenda lo importante que somos nosotros también para el éxito de ellos. No sé si me explico. Sí, Eh, te entiendo eh, perfectamente. es bien importante tender esos puentes, tener bien mapeado quiénes son los distintos stakeholders relevantes. Muchas veces me ha tocado ver durante estos años que se gasta mucho esfuerzo no en la puerta adecuada. Entonces también es importante cuál es ese dolor, cuál es la necesidad y entender y comprender claramente cuál es esa puerta que va a poder marcar un punto de inflexión que nos permita ir encontrando soluciones tanto desde el ámbito público como privado de manera colaborativa y no que nos vean como una amenaza que pasa mucho, ¿ah? Mm. Muchas veces me ha tocado ir a Ceremi como cansados de, 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 de ciertos grupos. Eso no nos puede pasar. Eso no nos puede pasar. Entonces creo que también es muy importante cómo nos acercamos al sector público. Lo otro que creo que es importante, profesionalizar la vocería, que tus mensajes, tanto al interior como los que salgan hacia afuera desde la institución que tú lideras, sean mensajes claros, sean con un tono ejecutivo. No seamos un gremialismo quejumbroso, insisto, seamos un gremialismo propositivo, que venimos a aportar al país porque creemos y tenemos la convicción de lo relevante que somos como sector económico para el desarrollo y para el bienestar de nuestras comunidades. Nosotros somos una oportunidad para Chile y así nos tenemos que parar en nuestras vocerías también. Lo otro que creo que es tremendamente importante, comprender que tenemos un rol articulador. Precisamente como estamos tan atomizados, en, en la región hay muchos gremios. Creo que la manera de fortalecer tu institución es que todos esos gremios que tienen su propia legitimidad se sientan también de alguna manera representados por ustedes. Ustedes tienen que ser articuladores de todos estos pequeños grupos que también se han asociado con demandas específicas. Creo que hacer comprender que solos a lo mejor podemos caminar más rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos. Esa es una frase que a mí me la enseñaron hace muchos años, la oí y la he hecho mía. Soy una convencida que juntos siempre vamos a llegar más lejos y ahí tienes un rol articulador importante. Y yo creo que algo que es bien relevante, un gremio no se mide por cuántos socios estén anotados en un papel. Yo creo que un gremio vale por cuántos socios se sienten representados, o sea, verdaderamente representados por el trabajo que tú lideras. Y para eso hay que escuchar mucho, hay que tener mucha generosidad, tener capacidad de articular y comprender eh, que, que de alguna manera quien preside y el grupo que está dirigiendo ese gremio eh, son un referente. Entonces hay que tener
mucha empatía, mucho cuidado, mucha delicadeza de cómo se enfrentan las cosas tanto hacia adentro, así como las declaras hacia afuera. Excelente. Gracias, Mónica. ¿Quieres decir algo, Miriam? ¿Qué te pareció Eh, los sí, consejos? la verdad es que estoy bien contenta porque muchos de los consejos que nos diste, Mónica, nosotros los estamos aplicando en realidad. Venimos recién saliendo justamente de la mesa público-privada, que estábamos en Cerro Castillo recién, y ahí nos juntamos con el aparataje público, efectivamente, y pudimos hacerles ver las necesidades que tenemos, sobre todo que ahora viene un tema urgente acá en Aysén, que es la pavimentación acelerada que se está poniendo en agenda, que ya empezó, y todo el tema del aeropuerto internacional que se va a construir. Entonces, nosotros como muy propositivamente nos juntamos la organización, hicimos una reunión virtual, armamos un FODA, y se lo entregamos hoy día a la mesa público-privada, a los organismos pertinentes, para decirle que estamos contentos con las iniciativas que se vienen, pero se vienen también desafíos grandes, justamente de articulación entre el mundo privado y público. Así que creo que estamos en la línea de lo que nos estás aconsejando, así que te agradecemos bastante, muchísimo tus consejos. No, te felicito, Miriam, me alegro mucho. Además, tú estás en una región que creo que va a dar mucho que hablar en la próxima década para nuestro país. Siempre y cuando la Van cuidemos. en la senda correcta. Les mandan acá saludos a las dos, que lo hicieron espectacular. Acá desde Malalcahuello, dice, clase magistral en 5 minutos. Mónica, te mandan muchos saludos también. Hacen Igualmente. unas preguntas, pero antes la Paola tenía una manito levantada, ¿no? ¿Querías complementar, Pao? Está No se sin te audio. oye. Ahí sí, ¿no? Por sobre todo no podía dejar de evitar comentar cuánta razón tiene Mónica en lo que plantea y también en el rol que cumple FEDETUR. Yo creo que FEDETUR también como el comité de gremios que tiene, nosotros como ProTur, que somos asociación gremial birregional de Ñuble y de Biobío, y por lo tanto tenemos destinos distintos, desafíos distintos, brechas distintas. Hay tantos comités distintos también en FEDETUR que permiten que los socios tengamos participación en esos comités de acuerdo a los intereses de lo que cada uno, ¿cierto?, representa, y eso ha ayudado mucho a saber bajar la información, porque en las regiones de repente nos quedamos muy perdidos con las decisiones que se toman en Santiago o nos llega la información de manera mucho más tardía, y en ese sentido creo que el rol que ha tenido FEDETUR es muy, muy importante. Y lo segundo, destacar lo que planteaba Mónica en relación a la escucha, a ponernos de acuerdo y a no boicotear a nuestros líderes. Los que hemos sido dirigentes gremiales sabemos también lo agotador que es por las horas que uno le dedica a este trabajo sin más otro interés que el turismo en general crezca. Yo no tengo ninguna duda que todos los que estamos en este mismo Zoom somos unos apasionados por el turismo, nos unen la misma fuerza, y a veces, claro, cuando al interior del gremio tenemos a alguien que nos aportilla o alguien que está todo el mundo viendo más bien el vaso medio vacío y no lleno, a veces las energías se agotan. Entonces, ese trabajo de escucharnos y de salir juntos con lo que consensuemos como gremios para que los líderes se vean fortalecidos, creo que es muy, muy importante destacarlo, porque finalmente todos estamos detrás de lo mismo, y es hacer crecer el turismo en Chile. Oye, y en ese sentido, en la línea que dice la Paola, Miriam, es bien importante capitalizar todo el conocimiento y la experiencia de tus socios. Muchas veces nosotros vamos incorporando socios, pero esos socios se quedan más en el papel que en el aporte real. Tienes que buscar instancias donde esa experiencia de cada uno de ellos, ese conocimiento de cada uno de ellos, se capitalice en favor de un bien común, que son el resto de los asociados de tu organización. Creo que ese es un ejercicio que nos hace bien y que también va a permitir que tus socios sientan parte de este cuerpo. ¿Me explico? Sí, sí, eso lo hacemos también, pero sí, muchas gracias por todos los consejos que nos diste. Y acá hay varios consejos también ahí en el chat, y dice, rescatando un poco y valorando lo que nuestras expertas acá comentaron, me quedo con la frase que los gremios no se miden por el número de socios, sino que por el compromiso que tienen esos socios y por la participación efectiva. Así que
Eso muy importante, Sebastián, ahí gracias por tu comentario. Y también hay muy interesante acá que dice, en el fondo, como estamos hablando de fidelización también internamente de los socios que ya tenemos, que acá Cristian González dice quizás lanzar una campaña para postular un proyecto de desarrollo sustentable a fondos concursables podría beneficiar a los inscritos, puede ser un buen gancho en el fondo también para poder hacer participar obviamente internamente a los socios y con temáticas de futuro. Así que en eso yo creo que ahí hay mucho que quizás las organizaciones nacionales también pudiesen transmitir, ¿cierto?, a todas las organizaciones participantes. Y en esa línea quiero pedirles a Mónica y a Paola un gran consejo, ¿cierto?, para todos los líderes gremiales, ¿cierto?, que están escuchando y que hoy día es un día en donde estamos con sentimientos encontrados, lo hemos pasado muy bien en este curso, pero cerramos esta etapa, esperamos que vengan versiones, ¿cierto?, posteriores y que podamos replicar esto, pero también cada uno de los dirigentes que están acá, de las distintas asociaciones a lo largo de Chile, van con la misión de transmitir este conocimiento a todos sus socios y a cada uno de los integrantes de sus asociaciones. ¿Qué mensaje final quisieran compartir con ellos? Mónica, si quieres partir, terminamos con Paula. Oye, a ver, uno quisiera compartir cualquier cantidad de cosas porque es difícil definir qué es más relevante que lo otro, pero yo sí creo que es importante la priorización. Yo les recomiendo que se pongan metas a mediano, unas a corto, otras a mediano y otras a largo plazo, pero priorizando. Primero definir hacia dónde queremos llegar y de ahí una vez definido hacia dónde queremos llegar, en esa planificación, definir acciones concretas que ustedes puedan ir midiendo los avances, pero asegurándose que esas acciones vayan en la dirección correcta hacia ese objetivo final. Y para eso hay que priorizar. La industria turística es una industria que incorpora muchas variables. Tenemos actores muy distintos. Toda la cadena de valor turística tiene realidades distintas. Una realidad es la que vive el oferente gastronómico, otra puede ser el de hotel, el de hotelería o cabaña, otra el tour operador, otra el guía turístico. Bueno, ¿cómo hago confluir todo esto en ese objetivo que seguramente cada uno tiene de hacer de su destino un destino cada día más grande, un destino cada día más visitado, pero también un destino que tenga un crecimiento sustentable en el amplio sentido de la palabra? Entonces, para eso hay que priorizar y tener definiciones muy claras con medición. Yo siempre hago un llamado. Es imposible gestionar de manera adecuada aquello que no se mide. Entonces, la data es importante, definir los objetivos, poner cuáles van a ser esas métricas que me van a permitir ir monitoreando mis avances hacia esos objetivos. Ese trabajo previo es bien relevante porque te va a ayudar va a ser tu hoja de ruta y vas a poder ir viendo claramente los resultados. Y cuando tú vas viendo los resultados, cada día se te van a adherir más, no solo socios, sino que aquellos socios que ya son parte tuya seguramente se van a ir comprometiendo más. Porque todos los empresarios lo que tenemos muchas veces es falta de tiempo. Somos como malabaristas, tenemos que hacer miles de cosas al día porque hay que pagar las cuentas a fin de mes, ¿no es cierto? Hay que pagar a los trabajadores, tenemos un tema económico no menor. Entonces, cuando damos parte de nuestro tiempo a una acción gremial y no vemos resultados, indudablemente nos vamos frustrando y te terminas alejando. Entonces, creo que es importante tomar definiciones consensuadas, priorizarlas e ir monitoreando los avances. Eso te va a ayudar también que al final del día todos se vayan sintiendo más gratificados de ser parte de esta asociación. Gracias, Mónica. Y con propósito, ¿cierto? Medición, De todas propósito, maneras. avance, hoja de ruta, todo con un propósito. Paola, si nos quieres compartir un Bueno, es mensaje difícil final. complementar después de Mónica, porque creo que lo ha dicho prácticamente todo, pero
Yo quisiera solo invitarlos a que desde los gremios nos distribuyamos las tareas. A veces los que están arriba en la cabeza van teniendo el desgaste del trabajo y los sinsabores a veces de tocar 50 puertas y se abre una sola. Creo que cada uno de nosotros, quienes son socios, quienes pertenecen al directorio de un gremio, pueden aportar desde sus distintas expertise y creo que hoy día también todos necesitamos esa colaboración. Hay gente joven que se suma a los gremios que viene con mucha más energía. A veces los que ya llevamos más tiempo debemos dar un paso al costado también de esos directorios y empezar a tomar esas energías nuevas y contribuir desde el conocimiento que nosotros tenemos a que otros también vayan tomando esos liderazgos y vayamos nosotros teniendo tareas específicas en lo que mejor sabemos hacer. Creo que es importante terminar estos 6 días de trabajo, como decía también Mónica y creo que también lo dijo Miriam, no pensando en cómo tener más socios, que a veces nos perdemos un poco en los gremios en eso, sino en cómo generar más confianza entre los socios que somos y poder darle propósito a eso y generar una visión compartida para poder hacer crecer el turismo en Chile. Felicitaciones a cada uno de ustedes por haber participado estos 6 días y haberle dedicado este trabajo formativo a lo que significa ser un dirigente gremial. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Paola. Un aplauso virtual ahí de los participantes. A todos, Miriam, Cristian, Mónica, muchas gracias, Paola, por acompañarnos, por esa generosidad, el compartir las experiencias, los aprendizajes, ¿cierto? De lo bueno y de lo malo, porque de lo malo, ¿cierto? De las experiencias difíciles también hay muchísimos aprendizajes para ver qué es lo que podemos corregir y qué es lo que se puede mejorar. Yo también, unas felicitaciones a todos. Ahora me despido de esta moderación de este bloque y antes también quisiera que le diéramos un aplauso virtual también al equipo que ha estado detrás, el equipo del Transforma, que ha estado detrás de toda la organización, Rosa, Gustavo, que son los que han estado más en lo específico en el día a día con ustedes. Hay una mención especial. Así que los dejo y un gran abrazo y gracias a todos y le paso el micrófono a Gustavo Salinas, que ha sido un gran comunicador y acompañador, facilitador con ustedes. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Malin. Wow, qué jornada las que tuvimos hoy día, bastante dinámica y con hartos aprendizajes. Así que muchas gracias, Paola, Mónica, Tomás, por toda su expertise y todos sus conocimientos y por supuesto también a todas ustedes que han estado ahí asistiendo y comentando porque finalmente todo esto resulta a través de toda la interacción. Así que muchas gracias, Marilyn. Bueno, antes de ir cerrando la jornada de hoy, importante algunos temas. Hemos, dentro de estas semanas que pasaron bastante rápidas, es importante que todas las herramientas y todos los conocimientos no los queden solamente en esta jornada. Yo sé que es complejo, yo sé que es complejo el día a día, complejo el tema de liderar una organización, es también llevar sus emprendimientos o lo que ustedes estén desarrollando, pero con lo que hemos aprendido es que podemos lograr con una administración del tiempo, con motivar a los socios y poder comunicar que fue el día de hoy, generar estas metas a mediano y corto plazo. Las más simples ya son un hito importante dentro del gremio. Importante también como reflexión es que ustedes pueden, dentro de estos próximos 30 días, definir un mensaje principal en su organización. Identifiquen una audiencia prioritaria, realicen una acción de comunicación. Aprovechen, ¿no es cierto?, esta inspiración del día de hoy y veamos qué quieren comunicar. Comunicar internamente en su organización, pero también al mundo. Y eso es importante que invita a juntarse con sus socias y socios, apliquen todo lo que hemos aprendido también dentro de los talleres complementarios, hacer su gestión organizacional a través de herramientas digitales, generar su plan estratégico, generar su modelo de gremio, qué queremos mostrar, qué queremos desarrollar.
Así que es una invitación a publicar, a presentar su institución, su organización, actualización de su propuesta de valor, así que a aplicarlo y hacerlo. Em, Recordar también que hoy día es el último plazo para que ustedes puedan contestar el cuestionario para poder subir su foto y de su apreciación. Esos son insumos importantes comunicacionales que van a ser presentados desde mañana. Por lo tanto, importante que puedan, por favor, ingresar. Ahí Rosa lo compartió también en la red de WhatsApp. Otra cosa importante que les va a llegar a sus correos electrónicos y también lo vamos a compartir en el chat grupal de la red, el diagnóstico de salida. Súper importante para nosotros que ustedes nos comenten qué les parecieron las jornadas, qué es lo que más les llamó la atención y también propuestas de ustedes, cómo seguimos, importante en este nuevo proceso. Por lo tanto, ahí les dejamos, por favor, que puedan contestar en su tiempo para poder ir cerrando todas las actividades. Por otro lado, esto ya se armó, es una red. Esta red, ustedes están dentro del grupo de WhatsApp, han compartido con nosotros, entre ustedes también en el chat, por lo tanto, es una buena oportunidad para generar también proyectos entre ustedes, futuro. Por ahí se comentaba una gran cámara de turismo a nivel nacional, quién sabe, o proyectos entre ustedes como asociaciones. Por lo tanto, por favor, ahí cualquier cosa, todavía tenemos ahí un tiempo, aprovechen, vamos a seguir subiendo la información. Muchos estuvieron también en el taller de ayer, complementario de herramientas digitales. Todo eso lo vamos a compartir igual para que todas y todos también tengan estas herramientas, pero es importante también que ustedes la puedan ocupar, que no quede solamente esto en el taller. Así que, por favor, ahí atentos a todo lo que les vamos a ir enviando. Muchas gracias por toda su participación. Es importante que la red ya es de ustedes y que la aprovechen. Aprovechen el WhatsApp, de poder conectarse y estar atento al diagnóstico de salida. Así que gracias nuevamente al equipo de Transforma y a nuestros expertos que estuvieron expertas en el día de hoy y a todos los que participaron en estas jornadas. Así que muchas gracias. Por favor, ahí cualquier cosa pueden escribirnos, no vamos a desaparecer todavía y a aplicar todo lo aprendido. Eso por mi lado, muchas gracias. Hasta pronto, nos vemos. Chao, chao, gracias. Muchas gracias a Adiós, todos. Esperamos hasta gracias. pronto. Un Chao, abrazo. chao, Gracias. felicitaciones, Gracias. gracias.